Humanos, dulces criaturitas, eran nuevos en nuestra alianza. Los habíamos elevado tanto que no sabían qué hacer consigo mismos. Trajeron pequeñas ciencias curiosas consigo, cosas que no importaban a nadie más que a ellos. Por supuesto, las matemáticas básicas, la química, la biología, la física, todo era importante, pero eran excesivos con cosas que genuinamente no necesitaban investigación. Sin embargo, fueron aceptados. La alianza acepta a todas las especies dispuestas a unirse. Éramos lo mejor que les había pasado. Se sumergieron en nuestra investigación con fervor mientras aceptábamos sus aportes a los archivos. Gran parte de su trabajo consistía en clasificar y categorizar cosas que no entendíamos, pero que considerábamos novedosas. Los investigadores humanos eran esenciales en cualquier instalación de investigación, generalmente 2 de ellos por habitación, a veces 2 de ellos por experimento. Los humanos nos asombraban con su tenacidad, creatividad y sugerencias descabelladas. Su impulso por investigar era increíble. La especie también parecía joven. No tenían adaptaciones ni para la defensa ni para el ataque, salvo por su inteligencia. Una inteligencia que parecía estar enormemente eclipsada por la nuestra. Pero su creatividad era verdaderamente asombrosa. Humanos, las criaturas jóvenes, nuevas, adorables e inofensivas para la alianza. O eso pensábamos. Y estábamos equivocados. Estábamos tan malditamente equivocados. Nos mostraron sus historias, horribles, violentas, costosas. Pero lo que surgió de ese breve periodo de tiempo nos asombró. Unos pocos miles de años y solo habían estado en su propio sistema. No es sorprendente, dado su carácter curiosamente obstinado, necesitaban explorar todo el territorio dentro de la heliosfera de su estrella, ver hasta dónde habían llegado. Desde clavar a quien algunos consideraban su dios en una cruz de madera, hasta saltar de un planeta a otro. ¿En solo unos pocos miles de años? ¡Asombroso! Esa es la única palabra para describirlo. La única diferencia entre nuestra historia y la de ellos era que ellos fueron más rápidos. Nuestra historia fue igual de horrible. Esclavitud, abusos, asesinatos, odio, aniquilación, genocidio, tormento. Pero eso ya terminó. Nada de eso volvería a ocurrir. No a nosotros, no a ellos, no a nadie dentro de esta alianza ni fuera de ella. Sí, era cierto. Algunas especies se negaron a unirse, pero querían mantener buenas relaciones, así que lo hicimos. Sin embargo, había una cosa. No tiene derecho a ser llamada una especie. Es la excepción. Había una cosa con la que siempre tuvimos conflictos. Los Null. Eran máquinas sin alma que barrían nuestros sistemas, arrasando todo y matando a todos. Esa es parte de la razón por la que mantuvimos buenas relaciones con las especies fuera de la Alianza. Especies fuera del cuadrante galáctico que era el territorio de la Alianza. Ellos nos ofrecen asilo una vez cada siglo y nosotros les proporcionamos recursos a un precio desesperadamente bajo. Pero surgió un problema. Nuestros analistas habían detectado la carga del enjambre. No había preocupación. Los Null siempre tardaban 3 décadas en llegar una vez detectados. Había tiempo de sobra. Solo que esto era más grande. Había más de ellos. Imposiblemente más. Tantos que arrasarían la galaxia. No solo nuestro cuadrante. Estos no eran solo más Null. Estos eran todos los Null. Cuando los humanos se enteraron de los Null, nos preguntaron por qué no los habíamos matado. Así que cada miembro del Consejo de la Alianza tuvo que explicar pacientemente por qué era imposible matar a los Null. Los humanos parecieron entenderlo bastante bien, hasta que cada último humano, sí, todos, sin importar su edad, su salud ni su ocupación, cada humano se dirigió al cuadrante adyacente. Con ellos llevaron suficiente equipo para comenzar su propia naciente confederación y permanecieron en silencio durante 30 años. Asumimos que se habían rendido, que habían huido corriendo a esconderse, sin entender que estaban en mayor peligro sin nosotros. Y nosotros nos preparamos a nuestra manera.
con amarga negación. Lo admito, fue patético. Todo lo que hicimos fue reunir cada última nave de guerra que nuestro cuadrante pudiera ceder y esperar el asalto que seguramente ocurriría en los años venideros. Pensamos que sería honorable hacer una última resistencia. Gracioso. Creo que el entretenimiento humano nos influyó. A menudo recuerdo la primera cosa que un humano me dijo. Al parecer, era lo primero que muchos humanos decían al encontrarse con diferentes especies por primera vez. Me llamaron una especie depredadora. Llamaban a otras presas. Todos se reían de la idea de que compitiéramos de esa manera. Estábamos muy por encima de esos puntos en nuestro desarrollo social. Dicho esto, era algo curioso. Siempre había excepciones a las reglas que establecían y a veces cambiaban de opinión sobre si una especie era depredadora o presa. Y siempre encontraban la manera de dar pistas a medias y respuestas ambiguas a la pregunta que siempre se les hacía en broma. ¿Son los humanos depredadores o presas? Un tema trivial y sin necesidad. Recordé eso en el momento en que vimos a los Null deslizarse silenciosamente a través de las nubes nebulosas en los límites de la galaxia. Recordé los criterios de clasificación para ser depredador o presa. El único pensamiento en mi mente era que no importaba en qué criterios encajáramos. Nosotros éramos las presas y los Null eran los depredadores. Podíamos ver que nuestros escáneres de amenazas fallaban debido a la cantidad que había. Los sistemas de puntería automática fallaron porque no podían seleccionar un solo objetivo. A pesar de eso, solo algunos de los Null salieron de las nubes antes de detenerse por completo. De la fracción insignificante de Null que se asomaba desde la nebulosa, podía ver a través de las ventanas mucho más de lo necesario para arrasar 10 sistemas en una hora. No eran nada comparados con los que debían esconderse más allá de la neblina en el borde de la galaxia. Decir que nosotros estábamos demasiado asustados para pensar sería quedarse corto. Algo sucedió, algo que todavía no entiendo por completo. De alguna manera, algo más grande que toda la flota de la Alianza apareció sobre nosotros. Apareció. No parecía haber llegado por deformación espacial, sin firmas de agujeros de gusano, nada. Simplemente surgió en la existencia. Pero, de alguna manera, los Null lo habían anticipado, y por eso se detuvieron. Luego apareció otra de esas naves. Luego 5 más. Luego más de las que deberían haber sido posibles. De repente, el espacio parecía finito. Las fuerzas Null se movieron nuevamente. Tomó un buen tiempo, pero los Null volvieron a moverse. No parecía que hubieran recuperado la confianza perdida. Parecía que los Null estaban inquietos, asustados. Lo primero que ocurrió, más allá del mero movimiento, fue una transmisión simple a todas las naves de la Alianza. Ellos, quienesquiera que fueran, nos ordenaron retirarnos a la estrella más cercana, y ni una sola nave dudó. Y, una vez en nuestro punto de retirada ordenado, recibimos otra transmisión. Era una orden de orientar todas las naves a más de 10 grados en X y más de 10 grados en Y, según el estándar de navegación de la Alianza. Cada nave cumplió. El miedo y la curiosidad nos impulsaron. Lo que sea que fueran esas naves, era suficiente para hacer que los Null temiera una pelea. Los Null, asustados. El espacio es un vacío sin luz. La oscuridad es el estado natural del universo, la forma en que deberían ser las cosas. Y entonces, el espacio se iluminó. Alguien accionó un interruptor. El interruptor se accionó de nuevo y sumió al universo de nuevo en la oscuridad, de vuelta a como debería ser. Alguien forzó al espacio a iluminarse, aunque solo fuera por un momento. Pero el espacio titiló. Algo, lanzó un desafío al vacío. Y esta vez, el vacío huyó. El espacio ante nosotros se llenó con la insuperable pared de naves espaciales que empequeñecían sistemas estelares. Aparecieron como lo habían hecho antes, nada un momento, ahí al siguiente. Lamento no haber sido el primero en enviar una transmisión, pero en cierto modo me alegro de no haberlo hecho. Mi mente fue hacia las especies no presentes, aquellas demasiado primitivas para luchar
o demasiado insignificantes para merecer una extinción tan repentina. Las incontables cifras de individuos que no están aquí ahora, sino en casa. Pensé en los humanos, y si siquiera sabrían sobre sus salvadores fantasma como nuestras familias en casa lo sabrían al regresar. Mis pensamientos se desmoronaron en la nada cuando una transmisión de lo que aparentemente era la nave líder fue enviada a todas y cada una de las naves de la Alianza. Hablaron en galáctico estándar, un idioma acuñado por la Alianza, pero era áspero. Solo una especie sonaba así al hablar en galáctico estándar. Y yo me encontré pensando para mí mismo, ¿eran estas presas o eran depredadores? Cuando hablaron, algo se agitó. Algo antiguo había despertado, algo que nunca debió haber sido perturbado. Una fuerza cósmica había despertado y no volvería a su letargo. Las sombras del vacío nos envuelven. El brillo del vacío fluye a nuestro alrededor. El misterio del vacío se inclina a nuestra voluntad. No somos presas, pero nacimos con miedo. No somos depredadores, pero nacimos con hambre. Somos los humanos. Nacimos del amor. ¿Qué somos para reclamar esto si no guiamos el camino? ¿Qué somos para reclamar esto si no protegemos? ¿Qué somos para reclamar esto si no amamos de vuelta? No somos presas ni depredadores. Somos centinelas. No comenzamos peleas, pero las terminaremos. Cuando ellos hablaron, lo entendí. Los humanos eran mortales como nosotros, pero ellos fueron los primeros, sin duda alguna. La primera mirada fija hacia el vacío había sido humana, el primer desafío lanzado al vacío sin oposición. Centinelas del vacío, condenados a vigilar la vida como guardianes. Ellos eran humanos.